Ahí sí. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Saludamos también a quienes nos ven a través de la transmisión. Un abrazo fraternal para todos ellos. Y hoy vamos a continuar con el estudio de la teología sistemática, que les recuerdo, este es nuestro tercer capítulo, o mejor dicho, nuestro tercer tema. Vimos primero la Biblia, la palabra de Dios, donde sentamos las bases de lo que va a ser la norma de estudio. O sea, la Biblia es nuestra fuente de estudio. Y establecemos que es la palabra de Dios. Lo segundo fue el tema de la teología sistemática, la doctrina de Dios. Y recuerden que hicimos un énfasis en el tema principalmente de la revelación trinitaria de Dios a nosotros. Todos esos temas, por cierto, son importantes irlos repasando, irlos integrando e irlos visualizando en la Biblia en la medida que leemos. Recuerden que una de las razones por las cuales profundizamos en el tema de la Trinidad era porque existían, no necesariamente aquí o entre nosotros, pero en general uno puede escuchar varias opiniones acerca del tema de la Trinidad, y el propósito de haber profundizado es el hecho de que nosotros podamos tener una convicción escritural de que la doctrina es una doctrina bíblica, que no es una doctrina del Nuevo Testamento, es una doctrina de toda la Biblia, y que no existe en realidad esta doctrina fuera del contexto bíblico. La Biblia inaugura el Génesis con la pluralidad de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la palabra que usa ahí es Elohim, recuerden, y es pluralidad, y lo vimos a lo largo de toda la Escritura. Entonces esas son las convicciones para que cuando nosotros ahora estudiamos nuestra Biblia o la leemos, vamos a aprender a identificar, como lo hicimos a lo largo de, recuerden ustedes, revisamos más de 80 versículos relacionados con la Trinidad de forma directa a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Nos sumamos los que se relacionan de manera indirecta, por lo tanto el número es mucho más, por lo tanto es una doctrina potente. Luego comenzamos ya hace algunas semanas a estudiar la doctrina del hombre. Después de la doctrina del hombre, obviamente vamos a estudiar la doctrina del pecado y sus consecuencias, para posteriormente estudiar ya la doctrina de la salvación, la iglesia, y que probablemente son cosas que nosotros en términos generales conocemos, ¿no es cierto?, y sabemos, pero la idea de esto es hacer un estudio un poco más profundo, y que creo que ha sido así, que nos abre un poco más la riqueza de lo que es la palabra de Dios. Dijimos que en el tema del estudio del hombre vimos principalmente la parte de la creación del hombre. ¿Cómo es que Dios nos hizo? Dios hizo al ser humano al sexto día, lo hizo como la corona de la creación, la cabeza federal de la creación, lo creó directamente de sus manos, le entregó el aliento de vida, y dice que el ser humano llegó a ser un alma viviente. Y nos quedamos con esta primera diapositiva en relación a que, pese a que estudiamos las posturas teológicas respecto a la constitución del ser humano, recuerden, había un aspecto que le hablaba de tricotomía o tricótomo, que es alma, cuerpo, espíritu. Después el dicótomo, que es alma y cuerpo. Pero en definitiva, ¿cómo es que nosotros debemos pensar? Es verlo no desde la perspectiva greco-romana u occidental en la que hemos sido nosotros formados, sino que en la cultura y doctrina escritural, donde para el judío, el escritor de la Biblia, no existe esta separación entre lo físico y lo no físico. La concepción helénica, recuerden que hacía una diferencia, y ellos decían, entre otras cosas, dentro de su concepto filosófico, que todo lo material, incluido el cuerpo humano, era malo, pero que estaba separado del intelecto y la parte, entre comillas, espiritual. Por lo tanto, ellos podían dar rienda suelta a la pecaminosidad del cuerpo, porque ellos, ¿qué decían? No, mi alma y mi espíritu no está pecando, es mi cuerpo. ¿Ya? Y créanlo o no, esa era una filosofía que permeó toda la cultura occidental. Ahora, fíjense que incluso cuando el Señor Jesucristo aparece en escena,
Él, uno de los encontrones que tuvo con los fariseos, de los muchos, era en el hecho de que los fariseos tenían este pensamiento en el cual separaban las cosas. Y una de las razones por qué ocurría esto, porque recuerden ustedes que entre Malaquías y Mateo hay 4 siglos, 400 años, o Marcos para algunos históricamente, pero entre el último escrito del Antiguo Testamento y el primer escrito del Nuevo Testamento transcurrieron 4 siglos, y entre esos 4 siglos el judío se helenizó. De hecho, muchos de los nombres que inicialmente tenían una raíz judía se helenizaron, se cambiaron, en fin, y entre otras cosas, la cultura griega, poderosísima, permeó también el judaísmo. Piensen ustedes que los fariseos decían ellos que podían odiar a alguien, pero mientras no le tocaran un pelo, ellos no habían pecado. Imagínense, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Si tú piensas, ya es pecado. Si tú piensas hacer daño, ya has pecado. No has concretado. ¿Pero por qué? Porque Dios no separa las cosas. No separa las cosas. El ser humano piensa en odiar y el paso a ejecutar es otra cosa para nosotros, pero para Dios es lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Los fariseos decían, uno puede... mientras no esté físicamente con otra mujer que no sea mi esposa, decían los fariseos, yo no he adulterado, pero puedo tener pensamientos permanentes, perversos hacia otras mujeres que no son mi esposa, pero yo no he adulterado. Jesús dijo, el que mira ya con ojos lujuriosos a otra mujer que no sea su esposa, entonces ya adulteró en su corazón. Y no está hablando de sentimientos. Recuerden, corazón es otro de los sinónimos para decir el ser. El ser. ¿Ya? Entonces, este es el pensamiento. Por eso es que en nuestro pensamiento helénico o occidental pensamos que los seres humanos tienen alma. No, los seres humanos no tienen un alma. El ser humano es un alma viviente. ¿Ya? Eso como importante. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos cómo piensa Dios. Nosotros podemos en un momento determinado decir, mira, en realidad esta persona es pésimo padre, es un sinvergüenza, pero es súper buen cirujano. Y a mí lo que me interesa es que me opere bien. ¿Han escuchado eso? Bueno, la pregunta es, ¿Dios ve las cosas así? ¿Dios separa que este tipo es buen cirujano, pero no importa que sea un desastre al otro lado? No, es un todo, no lo separa. Nosotros sí. ¿Ya? Incluso en términos, no sé, pues ya macro, no hemos llegado al punto de decir, bueno, sí, en realidad esta persona siendo un político robó, pero por lo menos hizo cosas. ¿Cierto? Entonces, tenemos esas cosas en nuestra cabeza. Dios no piensa así. Lo que es corrupto, si un ser humano, si una persona es corrupta entera. ¿Ya? Es corrupta entera. Entonces, acostumbrémonos a pensar así. Por eso, entre otras cosas, a nosotros nos cuesta tanto incorporar el concepto de la Trinidad, no a nosotros en particular, sino que en general. ¿Por qué? Porque dice 3, pero son 1. Para nosotros sería ideal que fueran 3 dioses para entenderlo mejor, o 1/3 de Dios cada uno de ellos. Pero no, dice son 3 personas, los 3 son Dios, pero son 1. ¿Ya? Entonces, ese sistema de pensamiento tiene que comenzar a incorporarse en nosotros, Bueno, vimos después la creación del ser humano, usamos la palabra o encontramos la palabra en el original, teslem y demut, que uno dice imagen y el otro dice semejanza, pero en términos concretos son sinónimos, y posteriormente cuando se refiere a la creación del hombre, en algunas oportunidades usa semejanza solo o imagen solo o ambas. Pero el tema es que son sinónimos, significan básicamente lo mismo. Y la proyección en la sombra, la representación, implicaba eso. El ser humano fue creado al 6º día como cabeza federal de la creación y fue creado para administrar, y en esa administración plasmar el carácter de Dios en esa administración. ¿Se entiende? Eso es básicamente lo que implica este concepto de imagen y semejanza. El carácter de Dios aplicado a todo lo que es la administración de todo lo que nos dio. Si alguien me puede traer un plumón negro de allá, por favor. Entonces,
fue creado a imagen de Dios. Ahora, también hablamos de lo que es el género, varón y género hembra, o varona, que es la otra palabra que está ahí. Vimos también la creación de la mujer, cómo es que la ciencia, siglos de siglos después, comprueba efectivamente aquello que incluso era causa de mofa de los ateos del siglo XVIII, que era el hecho de cómo iba a venir la mujer del hombre, cuando siempre el hombre viene de la mujer en términos de la concepción. Ahora, Adán y Eva fueron creados maduros, Adán y Eva nunca fueron niños, no fueron bebés, ¿ya? Entonces ellos fueron creados maduros. Cuando Dios crea a Eva, recuerden ustedes, ya no toma tierra o greda, sino que saca de Adán una parte. Entonces por eso también la pregunta es, ¿dónde estaba Eva antes que Dios se la presentara a Adán? En Adán, ¿no es cierto? No era una costilla, estaba en Adán. Dios usó una costilla para crear aquello que ya, muchas gracias, ya, aquello que ya estaba dentro de. Entonces, la saca de Adán, la presenta a Adán y le vuelve a decir después cuando instaura el matrimonio, ahora tienen que volver a ser uno, ¿ya? Ahora tienen que volver a ser uno. Entonces, crea a la mujer. Y dijimos que este tema de la ciencia es importante. ¿Por qué? Porque finalmente la genética o la ingeniería genética de los siglos posteriores, siglo XX en adelante, descubre efectivamente los cromosomas y todo esto, y se descubre también, por supuesto, que el padre y la madre aportan 23 cromosomas, pero el último es el cromosoma sexual, y que cuando es varón va a ser siempre XY y cuando es mujer va a ser siempre XX. Entonces efectivamente Dios podía hacer o hizo efectivamente sin saltar las leyes de la biología una mujer de un hombre, pero jamás podría haber sacado a Adán de Eva. De ahí en adelante se genera, ¿no es cierto?, que a través de el embarazo de la mujer vendrían en el futuro la matriz de la mujer todos el resto de los seres humanos. Pero en el inicio fue así, ¿ya? Y lo que comenzamos a ver la semana pasada ya son los aspectos que vamos a estudiar respecto a este concepto de la imagen de Dios. Y lo primero que vimos la semana pasada, estos cuatro aspectos, no son todos. Si ustedes estudian teología, de algún libro de teología, probablemente encuentren más, pero básicamente se refiere a subdivisiones de un tronco común, por ejemplo, del aspecto de la proyección moral, ¿ya? El aspecto de la proyección moral. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea, ¿no es cierto?, de su propia mano. En el caso de Adán, en el caso de Eva, la saca de Adán. Por eso es que cuando saca Dios a Eva de Adán, ¿qué es lo que dice Adán? Ahora sí, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es como yo. Yo soy varón, ella va a estar llamada varona. ¿Ya? Entonces, lo primero de la proyección moral de Dios también, importante, tienen que sacar de su cabeza, de nuestras cabezas, la expresión libre albedrío, porque primero no es bíblica y segundo es una expresión que proviene de las religiones hindúes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ser humano no fue creado libre desde el punto de vista de su dependencia. El ser humano fue creado originalmente para depender de Dios. Cuando rechazó la dependencia de Dios, pasó a depender del príncipe de la potestad del aire que incita a los hijos de desobediencia. ¿Ya? Entonces, el ser humano originalmente no fue creado, por supuesto, un robot. Y esta es una explicación en nuestra horizontalidad. No estamos viendo los motivos, estamos analizando los hechos. Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes tienen libertad, Adán y Eva, para si quieren hoy día comer mangos, mañana frutilla, lechuga, lo que quieran. Todo lo que está acá es para que ustedes coman. Si quieren hacerse una casa de mañío, de pino, de lo que sea, redonda, cuadrada, tienen libertad, porque yo les he dado capacidad creativa, les he dado todas esas cosas. Les he dado una inteligencia. Pero hay una restricción. Y cuando hay una restricción, entonces dice, efectivamente, eso
es el concepto del bien, el árbol del bien y el mal, y lo que implica es que tú tienes libertad en este marco. Pregunta, ¿alguien tiene libertad bien ocupada fuera de un marco? ¿Tú puedes hacer lo que quieras? No, porque el ser humano necesita marcos, límites. Una de las cosas que los seres humanos no entendemos todavía es que la democracia no es hacer lo que quiero. ¿Ya? No es hacer lo que quiero, no es decir lo que quiero. La libertad de expresión no es decir lo que quiero. Hay un marco. Y cuando se viola ese marco, de alguna u otra manera, se resiente la misma libertad. La misma libertad. Entonces, el ser humano no es todopoderoso, no tiene una libertad propia, siempre depende de marcos. Yo escuchaba cuando pertenecía a la masonería que nosotros éramos libres pensadores. Y lo primero que me di cuenta cuando el Señor me rescató de las tinieblas a la luz admirable es que no somos libres pensadores. Alguien influye en nuestros pensamientos. Alguien siempre influye en nuestros pensamientos, porque fuimos creados para depender. El árbol de la ciencia del bien y el mal implicaba la voluntad del ser humano de depender de Dios. Cuando el ser humano toma el lugar de Dios, ¿cuál fue el engaño de Satanás? Serán como Dios. Adán y Eva tenían la libertad de elegir, porque Dios nos hizo con la capacidad de tomar decisiones. Ellos tomaron la peor decisión, ¿no es cierto? Pero no fueron creados robots. No fueron creados robots. Ellos tomaron la peor decisión. Estamos analizando esto desde el punto de vista horizontal. No estamos viendo una gran parte del plan de Dios. Estamos analizando los hechos que Dios nos permite analizar. Cuando ellos salieron, no es que acá no supieran acerca del bien y el mal. De hecho, sabían que eso era el mal. Porque el mal, ¿cómo se describe? Desde el punto de vista bíblico. Desobedecer a Dios. Eso es el mal. El bien es obedecer a Dios. Entonces, cuando el ser humano sale de esta esfera o de este marco, él elige, ¿qué es lo que dice el libro romano? No se enmarquen, no se ajusten, no se amolden a el pensamiento del mundo, porque ¿quién finalmente influye el mundo sin Dios? Claro, el príncipe de la potestad del aire, que incita siempre a la desobediencia. Entonces el hombre, por eso es que el hombre no es capaz por sí solo de determinar bien y mal. No es que sepa o no sepa. Ya cuando lleguemos a ese punto vamos a ver qué es lo que realmente significa la palabra. Sus ojos fueron abiertos o fueron abiertos, bien digo, y supieron el bien y el mal. No, eso está traducido al español. Pero en el original dice algo distinto, ¿ya? Entonces ahora el hombre toma decisiones entre el bien y el mal, pero ya no dependiendo de Dios, sino que dependiendo de Satanás. Pero, como somos creación de Dios, y aunque estamos caídos, igual vamos a proyectar un rasgo de aspecto moral. ¿Cuál será el mejor auto del mercado hoy día? A excepción de la camioneta Ford Ranger 2010. Ploma. Nunca flete. Cobrado por lo menos. ¿Cuál será, por ejemplo, el mejor vehículo, el mejor computador? Bueno, supongamos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero yo pesco ese automóvil y lo tiro de un puente de 200 metros. Se destruye abajo. Pregunta, ¿sigue siendo un auto? Sí. ¿Sigue siendo Mercedes-Benz? Sí. Pero ya no sirve. Pero sigue siendo Mercedes-Benz. Eso somos nosotros. Fuimos creados un Lexus, Mercedes-Benz, lo que sea, pero la caída nos inutilizó. Ahora que de repente suene la radio un poco, pero nadie puede andar en esa cuestión. Y esos son los vestigios de que fuimos creados por Dios. Por eso es que el ser humano, a pesar de estar caído,
tiene una imagen de lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es correcto, lo que no es correcto. Pero como no dependemos de Dios, tenemos, ¿qué cosa? La gran, entre comillas, oportunidad de hacer como un chicle eso. Entonces ya el ser humano habla de valores, pero no absolutos. No absolutos. Y es así como nosotros vemos la concepción del bien y el mal. Pero obviamente lo tenemos. Eso lo vimos la semana pasada en cuanto a esta proyección. Y lo que vamos a ver hoy día es el segundo aspecto que proviene de ser imagen de Dios. Por eso es que el ser humano no es que lleve la imagen de Dios. El ser humano es imagen de Dios, pero destruida. Destruida. ¿Ya? El ser humano fue creado también, o fuimos creados, con la capacidad y la necesidad de relacionarnos con Dios. Estamos destruidos allá abajo, pero seguimos siendo el Mercedes-Benz destruido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos relacionarnos con Dios? Es que el ser humano es, por eso, un religioso empedernido. El ser humano tiene que creer en algo. Tiene que creer en algo, en alguien, en lo que sea. La religión más de moda el día de hoy es creo en mí mismo. No creo en el sistema, no creo en esto, creo en mí. ¿Cierto? Entonces, hasta hace un par de años atrás, las religiones, entre comillas, eran los grandes canales a través de los cuales el ser humano, valga la redundancia, canalizaba esta necesidad que existe. Pero obviamente, tal como le dijo Jesús a el fariseo Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Ya, tú tienes que nacer de nuevo. Es decir, ese auto destruido, alguien lo tiene que hacer de nuevo. No sirve parcharlo, no. Tiene que hacerlo de nuevo. El ser humano, ¿qué trata de hacer? Sabe que está destruido. Aunque lo niegue, sabe que algo anda mal. Entonces trata de parcharlo, trata de armar las piezas, y no es imposible, eso está desintegrado, no va a servir. Entonces, el ser humano fue creado con eso y además con la necesidad de relacionarnos afectivamente entre nosotros. Entre nosotros. El ser humano se enamora. El ser humano sufre por amor. El resto de las criaturas tienen sentimientos, ¿no es cierto? Tienen también una condición de filiación, pero es algo que se le llama hoy día ya no instinto, sino inteligencia programada. ¿Ya? El ser humano tiene otro tipo de amor, afecto. El ser humano se relaciona afectivamente. Eso implica el hecho de que nuestras relaciones no son solamente relaciones de especie. ¿Ya? No son solamente relaciones de especie, son relaciones filiales, son relaciones afectivas. ¿No es cierto? En nuestra casa, donde vivo con mi señora y mi hermanita, que es vecina, tenemos un nido de queltehue. Y lo dejamos ahí porque ellos estaban antes que llegáramos. Les corresponde. Y uno puede observar, sentarse ahí y observar cómo viven ellos. Son súper celosos todos, y la queltehuita cada cierto tiempo pone sus huevitos y tú no te puedes acercar, protege a sus pollitos, pero una cosa increíble. Pero cuando el pollito ya empieza a volar, ellos mismos lo echan. Eso no es que sea mala madre, ni que no, nunca. Están hechos así. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos queltehue como de 40 años en la casa y todavía no los podemos hacer volar, pero ese es otro tema. ¿Ya? Gritan tanto como los queltehue, pero uno, ¿no es cierto?, porque tiene relaciones afectivas, mira el niño. Entonces, ya, es otro tipo de relación.
es otro tipo de relación, es otro tipo de filiación. Por eso es que cuando Dios crea al hombre, a la mujer, lo primero que instituye es el matrimonio, porque a partir de eso vendría todo el poblamiento y la sociabilidad que nosotros debemos tener. Hasta hace poco, o no sé si todavía está vigente, pero se consideraba que la familia es la célula más importante de la sociedad, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos son parte de cómo Dios nos creó. Ahora, la iglesia es la familia eterna. La familia eterna. También tenemos que aprender a vivir como hermanos, como familia eterna. Seguramente la gran mayoría de mis familiares no se irán conmigo al cielo. Pero los que estamos aquí, espero, todos, o la gran mayoría, sí. Por lo tanto, también la relación filial entre nosotros tiene que tener una característica más allá, incluso, de la filiación natural. ¿Ya? De la filiación natural. En Génesis 2:18, analizamos Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces vemos que Dios creó al ser humano, pero el ser humano ¿estaba realmente solo? No. De hecho, estuvo todo un día colocándole nombre al resto de las criaturas. Pero no se había hallado nadie como él. Entonces, en un ambiente de creación perfecta, Dios permite que surja una necesidad. Una necesidad. Por eso la expresión de Adán cuando ve a Eva es de júbilo. Ahora sí, o esta sí. ¿Por qué? Porque es como yo. ¿Ya? Y entonces Dios nos crea en igualdad, con diferencias complementarias, pero en igualdad delante de Él y delante de las responsabilidades. Cuando lo veamos en el tema de la responsabilidad y la forma administrativa, igualdad en las responsabilidades, ¿no es cierto?, a ejecutar como coadministradores de todo lo que Dios creó. Eclesiastés 4, 9, 10 nos habla también de este aspecto fundamental de la sociabilidad y cómo fuimos creados para tener y compartir afectos con otros. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque habla justamente del compañerismo. Cualquier institución en el mundo que quiera progresar en un sentido como empresa, como lo que sea, siempre se habla de el trabajo en equipo. La importancia del equipo, ¿no es cierto? La importancia de que todos rememos para el mismo lado, el espíritu de cuerpo, en fin, todos esos aspectos que cuando se quiebran, se afecta el propósito institucional, el que sea. ¿Ya? Lo mismo que en una familia. Cuando hay un quiebre en sus integrantes, especialmente los cónyuges, ¿no es cierto?, se afecta el resto de la familia. Entonces, la importancia de las relaciones tienen que ver con la ayuda, con la misericordia cuando uno cae, con, ¿no es cierto?, lo que significa el ayudar a levantar al otro, y todos estos aspectos que son propios de nuestra naturaleza humana. Los seres humanos no somos perfectos, pero a veces nos tratamos como si lo fuéramos. Los seres humanos cometemos errores. Los seres humanos necesitamos perdón. Los seres humanos necesitamos restauración. Pero los seres humanos, por sobre todas las cosas, necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Ya? Siempre es en esa dirección. Y una vez que estamos reconciliados con Dios, nos transformamos en aquellos que le
ruegan a los demás que se reconcilien con Dios. Nosotros no hemos sido reconciliados con Dios por causa de nuestros méritos, hemos sido reconciliados con Dios por causa de los méritos de Jesucristo. Entonces tampoco nos podemos nosotros, otorgar la virtud de ser hijos de Dios. No, ese es un privilegio que hemos recibido inmerecidamente. Pero con mayor razón, nosotros los cristianos debemos tener una mirada de compasión, no de complacencia, no de permitir lo malo, no de denunciar la maldad, pero sí de compasión. Y esa compasión debe comenzar a practicarse en el seno de la familia, también de la iglesia. A veces nosotros podemos ser más compasivos con gente del exterior, que está bien, pero no así con gente del interior, de los que somos la familia de Dios. Nosotros tenemos que entender que este tema de las relaciones, cuando lo llevemos al plano de la iglesia, implica relaciones eternas, que no están basados en una filiación, están basados en un amor sacrificial. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de la iglesia, pero todos estos aspectos son importantes. Tú y yo debemos tener a nuestro mejor amigo en la iglesia, a nuestra mejor amiga en la iglesia. ¿Puedo tener otros amigos afuera? Sí, sí, por supuesto. Pero tiene que haber aquí ese que te levanta, ese al cual tú le rindes cuentas, ese que efectivamente tú puedes contar, ¿no es cierto?, para una situación difícil tuya personal, que te ayude en oración, que te vigile, que te monitoree si estás en una situación difícil, ¿ya? Y eso, hermanos, no crea que es una situación que se tiene que practicar con todos los hermanos. Eso es mentira, eso no es real, es impracticable y ni siquiera es bíblico. Porque el mismo Señor Jesucristo, ¿cuánta multitud de gente lo seguía? Amigos de haber tenido muchos, cercanos, otro lote, Lázaro, Marta, María, ¿no es cierto?, íntimos sus apóstoles, aún de en medio de ellos uno lo traicionó, pero de esos 11 que quedaron, él tenía siempre más tiempo íntimo con 3. Cuando estaba en su máximo momento de dolor y sufrimiento previo a la cruz, él le dice a Pedro, Juan y Santiago: acompáñenme, oren conmigo. Jesús no se derramó, los discípulos no lo vieron sudar sangre ellos, pero él les pidió a estos 3 más íntimos: estoy triste hasta la muerte, ayúdenme a orar. ¿No es cierto? Eso tiene que suceder en el seno de la iglesia. Tú no puedes tener un confidente del mundo. Cuando tienes un problema grande en tu matrimonio, ¿a quién vas? A tu compañero de trabajo. No es un problema de él, el problema es tuyo, es mío. Ahora, esta práctica, por supuesto que se tiene que dar, pero se tiene que dar con el sentido común bíblico que nos entrega. Por eso uno tiene que habla de un compañero esto. El siguiente versículo, Proverbios 27, 17. Porque no es una cosa masiva. Pablo ni siquiera conocía a los hermanos de Colosas, pero él le decía: amados, tú tienes que amar a todos tus hermanos. Pero la intimidad seguramente va a ser con uno, con otro, con uno, con una. Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Eso está hablando esto, nos perfeccionamos los dos. Tú tienes permiso para venir a decirme lo que quizás otro no se atreva a decirme. Y yo debo tener la humildad de decir: sí, pues en realidad, tienes razón. ¿No es cierto? Jesús no le dijo a toda la multitud: estoy triste hasta la muerte. No, se los dijo a 3. A 3. Por eso es que hay que tener cuidado con los testimonios, con todas estas cosas.
o con cosas que uno, imagínese que yo el día domingo llegue, ¿no es cierto?, y diga el púlpito, hermano, en realidad yo les pido que oren por mí porque estoy pasando por un tiempo, en realidad me he puesto hiperlascivo, no sé qué me pasa, miro. Y todos, sí, pastor, vamos a orar por usted, pero después van a salir por ahí. Y en el segundo peldaño de la escalera era bien lacho este otro, ¿ah? No, si yo notaba que como que miraba con otros ojos, sí, y tan compestito que se veía. No sirve eso. Si tú realmente quieres ser perfeccionado por otro, pídele a Dios ese otro que te ayude a pulirte, que sea capaz de pulir aquellas áreas que otros no se atreven a hacer, pero no lo tengas en el mundo. No lo tengas en el mundo. ¿Ya? Eso es lo que se aplica a nosotros como cristianos. Efesios 4. Fuimos creados para relacionarnos, lo hemos visto desde un punto de vista natural, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros vecinos, todo. Pero las relaciones profundas que implican, ¿no es cierto?, el apoyo para este perfeccionamiento tiene que estar dentro de nuestra familia espiritual. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. El versículo 13. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Incluso de la enseñanza, todo. ¿Cuál es el propósito como familia de Dios, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios? Hasta que todos lleguemos al conocimiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Hasta que todos lleguemos ahí, a la estatura de Cristo. Obviamente en la carne no lo vamos a lograr, pero para allá vamos. Todos los días hacia allá avanzamos. En el proceso nos caemos, pero yo tengo el hermano, ¿no es cierto?, que me levanta, porque a veces mis caídas no las ve toda la gente, tus caídas no las sabe toda la gente, pero sí las sabe ese hermano que a él yo le rendo cuenta, y viceversa. Nosotros hace años atrás, en el retiro de varones, hicimos el compromiso, ¿cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama? Ya. Era un compromiso, que uno lo hacía firmar a un hermano y a otro hermano justamente para eso. Y de verdad para mí eso tiene mucho valor. Son determinaciones. 10 determinaciones en las cuales yo tengo que ser monitoreado y 10 determinaciones en las cuales yo monitoreo a este hermano. En su vida familiar, en su vida laboral, en personal, en fin. Eso. ¿Ya? Primera Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor haga abundar en amor, unos con otros. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos la iglesia. Pero ¿qué es el amor unos con otros en la iglesia? Si yo pretendo traspasar lo que entiendo por amor filial al amor de la iglesia, no es así. La filiación es una cosa que tiene que ver con cercanía, con otro, lo cual se da o no se da.
Pero el amor de Dios es algo que va más allá de eso. Dios no nos ama porque le somos simpáticos a Él, ¿no es cierto? Ni siquiera porque tenemos mérito. Y así todo nos ama. ¿Cómo nos ama? Habiéndonos dado salvación y perdonando nuestros pecados cada vez que genuinamente nos arrepentimos. Ese es el amor de Dios. Pablo le escribe a los de Tesalónica, a Colosas, nunca estuvo en Colosas fundando esa iglesia, pero lo coloca: amados, nosotros estamos realmente gozosos de amor porque vemos cómo ustedes van creciendo, cómo ustedes se van desarrollando. Tenemos noticias de vuestra fe y nos gozamos de eso. Nunca les vio la cara, pero los amaba. Nosotros no tenemos que tener temor de amarnos unos a otros, porque a veces lo que pensamos amor es que en realidad no me gusta mucho como es este hermano, no me gusta mucho, y probablemente el pastor no le guste a muchos, a mí tampoco, hay otros que me gustan mucho, a lo mejor me gustaría que fuera de otra manera, su forma, esto acá, pero eso no es la base de nuestro amor, no es la base de nuestro amor. Y en la base del amor de Dios, aún aquellas diferencias comienzan a soslayarse. ¿Por qué? Porque como hermanos tenemos otro propósito. Pablo era una persona no fácil de amar, ¿no es cierto? Pero él entregaba amor, seguramente, especialmente por los corintios, no era muy amado, pero él sí amaba genuinamente a los corintios, aún llamándole la atención. Piensen que a los gálatas, Pablo le dice: Gálatas estúpidos. Esa es la palabra que usa ahí. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó otra vez? Yo creo que si le dijera eso a alguien de aquí de la iglesia, pero no me habla nunca más. No estoy diciendo que sea correcto, no, simplemente Pablo no era una persona fácil de amar, pero nadie podía negar el amor de Pablo hacia todos a los cuales dirigió una misiva. ¿Significa eso que nosotros tenemos que ser como Pablo? Oye, bueno, si Pablo dijo estúpido, también te digo estúpido. No, pero entender un poco lo que significa verdaderamente el amor de Dios y cuál es la razón por la cual Dios nos da a permanecer unidos. ¿Y por qué es tan importante la unidad para Dios? Porque esa unidad se logra solo cuando entendemos el amor de Dios hacia nosotros y el amor de Dios de nosotros hacia otros, partiendo por los de la familia de la fe. Y finalmente, 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nosotros debemos amarnos unos a otros como Dios nos ha amado a nosotros. No como amo a mi hijo, no como amo a mi hermano que además es mi amigo, sino como Dios nos ha amado a nosotros. Ahora, cada uno de nosotros, la Biblia dice también, el que quiere amigos tiene que mostrarse amigable. Eso significa que yo también tengo que estar dispuesto a decir, en realidad, es probable que si nadie se quiere juntar conmigo, ¿no es cierto?, o todos me evitan, es probable que yo genere algo, ¿no es cierto?, que genere algo, porque es difícil que todos estén como equivocados, ¿ya? Pero eso no es para decir, mira, yo nací así, así voy a morir, no, y nadie me cambia, no. ¿Por qué? Porque yo quiero ser agradable a Dios y también quiero acercarme a mis hermanos. Y eso va a significar muchas veces hacer modificaciones en mi propio carácter. Y Dios hace un milagro. Piensen ustedes, ¿cómo es conocido el apóstol Juan? Que está escribiendo a ella cuando era ancianito. ¿Cómo se conoce al apóstol Juan? El apóstol del amor, ¿cierto? Así, porque escribió mucho sobre el amor, el amarse unos a otros como hermanos. Dice Policarpo, discípulo de Juan, que escribió muchas cartas y escribió un poco de la biografía del apóstol Juan, que no es palabra de Dios, pero es palabra histórica, que el apóstol Juan, viejito en la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto?, obviamente por su edad ya no predicaba, pero cada vez le pedían que él dijera alguna palabra, todo. Dice que lo levantaban al apóstol y lo único que decía, hijitos míos, aprendan a amarse unos a otros. Casi lo único que decía.
Pero ¿cómo empezó Juan? ¿Se acuerdan el sobrenombre que tenía? Los hijos del trueno, explosivo, violento. Él dijo, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre esto? ¿Qué pasó? Una transformación. Dios lo transformó, como a Pedro. ¿Me entiendes? Y seguramente también como a Pablo. Eso es lo que tiene que hacer con nosotros, transformarnos en favor de otros, ¿Ya? Bueno, ese es el punto 2, la capacidad y la necesidad de relacionarnos con Dios. El ser humano busca a Dios, pero obviamente como su imagen está destruida, buscará cualquier sustituto de Dios. De hecho, cuando le presenten a Dios, lo va a rechazar. Solo Dios, por eso es que la salvación es por fe y no de nosotros, es un don de Dios. Dios incluso nos da la fe para creer en Él. Ya ni siquiera de eso nos podemos jactar. Pero el ser humano sin Dios busca tapar ese hoyo que tiene con cualquier cosa. ¿Ya? Y nos hizo para vivir también afectivamente en nuestras relaciones interpersonales, de manera general y especialmente también una vez que Él nos salva y nos sube al arca de la iglesia, nos enseña a amarnos como Él nos ha amado, de manera que esa es la forma en que mostramos la unidad al mundo. Y dice el mismo Juan que cuando el mundo vea esa forma de unidad y de amor, entonces será un argumento potentísimo de la existencia del mismo Dios. La próxima semana vamos a ver el tercer aspecto que tiene que ver ya con la inteligencia creativa y analítica, a diferencia del resto de las criaturas que los creó con una inteligencia que hoy día ya no se llama instinto, se llama inteligencia programada. ¿Ya? Aquí me está ratificando el profesor. Inteligencia programada. O sea, Dios programó la inteligencia de los animalitos, ¿no es cierto?, para que a cierta época del año los pájaros unos se fueran para allá, se aparearan, después se dispersaran, volvieran y viajan. Increíble cómo viajan miles de kilómetros para llegar a un lugar, se aparean y después se devuelven. Toda esta cosa es inteligencia programada. Nosotros no, fuimos creados con una inteligencia analítica. Nosotros analizamos, procesamos información, tomamos decisiones en función de. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Oramos entonces. ¿Arriba puede orar alguien? El Paulito que... Padre, en esta noche te agradecemos por tus bendiciones y tu misericordia para con nosotros siempre. En especial, Señor, poder contar con tu palabra, poder estudiar y aprender cada vez más de ti. Aprender, Señor, cómo tú nos consideras y cómo nos guías, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga desarrollando en nosotros, Señor, las capacidades necesarias, Señor, para vivir esta vida como tú esperas que la vivamos, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, por los hermanos, Señor, que nos ven a través de la transmisión, que tú les guíes a ellos también, Señor, que les permitas, Padre, también congregarse, Señor, y que en tu nombre, Señor, ellos también sean bendecidos a través de la palabra que es expuesta. Gracias, Señor, por el pastor que nos acompaña, Señor, exponiendo tu palabra, Señor, estudiando junto a nosotros, Padre Celestial, esto que es tan importante, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que no han podido venir y te pedimos, Señor, que nos acompañes de regreso a nuestro hogar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.